Jóvenes, buenos días. Esta oportunidad vamos a ver la sesión 4, que como nombre tiene estrategias para el desarrollo de sistemas. Entre paréntesis, análisis estructurado. ¿Ya? Vamos a ver. Antes de ello van a responder las siguientes preguntas. Lo escriben en su cuaderno. ¿Qué es análisis de sistemas? ¿Qué es diseño de sistemas? Mencione los participantes en el análisis de sistemas. ¿Qué es un analista programador? Estrategias para el desarrollo de sistemas. Estrategias para el desarrollo de sistemas. Tiene tres estrategias, ¿no? Una que es el método del ciclo de vida de desarrollo de sistemas. Dos, el análisis estructurado. Y el prototipo de sistemas, ¿no? El desarrollo de sistemas es una tarea que se puede manejar como un proyecto, es decir, que debe tener un inicio y un final. Una secuencia de pasos o etapas. Se debe ajustarse a un presupuesto. Cada proyecto de desarrollo de sistemas es en particular, ¿no? Individual. Las metodologías, como ya les mencionaba, son tres. Análisis estructurado, el método del ciclo de vida para el desarrollo de sistemas, el método de prototipo de sistemas. Cada uno de las metodologías o métodos presentados tienen ventajas y desventajas. Una metodología errónea para un proyecto podría ocasionar pérdidas de tiempo y dinero, ¿no? Vamos a analizar qué método podemos utilizar nosotros para desarrollar un sistema. ¿Ya, jóvenes? El método de análisis estructurado. Su característica principal es el enfoque en los aspectos lógicos y no en los físicos del sistema o actividad en estudio. Es decir, que se interesa en cómo se realizan las actividades y no a través de qué se van a realizar, ¿no? Ahí vemos los métodos o aspectos lógicos que debe tener un sistema, ¿no? También el análisis estructurado emplea 4 símbolos gráficos para representar o describir el movimiento y procesamiento de datos. Luego se construye un diccionario de datos cuya finalidad es listar todos los elementos que forman parte del flujo de datos en todos los sistemas. Ahí tenemos los 4 símbolos, que es la entidad externa, flujo de datos, proceso, almacén de datos, ¿no? También nos dice que es un método para el análisis de sistemas manuales o automáticos que conducen al desarrollo de especificaciones de sistemas nuevos o para efectuar modificaciones a lo existente, ¿no? Que podemos modificar lo existente. El análisis consiste en investigar la funcionalidad de un sistema, ¿ya? Durante este proceso se deben responder las siguientes preguntas. ¿Qué hace el sistema? ¿Para qué tengo el sistema? ¿Quiénes realizan las actividades? ¿Con qué departamento o sistema está relacionado? ¿Quién provee los datos o información? ¿Qué fuente? ¿Quién utiliza la información resultante? Estas preguntas pueden responder, ¿no? En dónde vamos a crear nosotros nuestro sistema. El método de análisis estructurado es especialmente útil para facilitar la comprensión de grandes y complejos, ¿no? sistemas. Para lograrlo se divide al sistema en componentes, se construye un modelo de sistema. También nos permite que los usuarios observen los elementos lógicos separados de los elementos físicos. Los elementos lógicos se refieren a las funciones del sistema y los elementos físicos son las computadoras, terminales, sistemas de almacenamiento, entre otros, ¿no? O sea, la parte física del sistema, ¿ya? También el análisis estructurado, parte que contiene el análisis estructurado es el análisis estructurado en sí, el diseño estructurado, ¿no? El análisis estructurado se concreta en especial lo que quiere que haga el sistema, ¿no? Tú vas a hacer un análisis lógico y
vas a decir, ¿no?, qué cosa quieres que haga el sistema. En el diseño se emplean las descripciones básicas que se enfocan en el desarrollo de especificaciones del software, ¿no? Qué tipo de software van a contar para hacer su sistema. Componentes del análisis estructurado. Símbolos gráficos. Como ya les mencioné anteriormente, hay 4 símbolos, ¿no?, o elementos. Iconos y convenciones para identificar y describir los componentes de su sistema junto con las relaciones entre los componentes. Descripciones de procedimientos. Declaraciones formales que se emplean técnicas y lenguaje que permiten a los analistas describir actividades importantes que forman parte del sistema. Otro componente son las reglas, que son estándares para describir y documentar el sistema en forma concreta y completa. Algunas herramientas que utiliza el análisis estructural: diagrama de contexto de sistemas, diagrama de flujo de datos, especificaciones de los procesos y diccionario de datos. ¿Qué son los diagramas de contextos de sistemas? Los diagramas de contexto de sistemas son diagramas que representan los usuarios que fuera de un sistema podrían interactuar con él. Nos dice que son diagramas que los usuarios lo representan, ¿no? Este diagrama es la vista de más alto nivel de un sistema, basado en entradas y salidas, además de sus factores externos. El diagrama de contexto consiste en terminadores, flujos de datos, flujo de control, almacén de datos y un solo proceso que consiste en una sola burbuja. Esto vamos a ver ejemplos de diagrama de contexto. También los terminadores se representan por medio de rectángulos y se comunican con el sistema utilizando flujo de datos o de control, los cuales son representados por flechas a través de almacenes externos. Hay que recalcar que los terminadores no se comunican entre sí. Ahí vemos terminadores, asociación, amo. Ahí tenemos 2 ejemplos, ¿no? El diagrama de contexto, ya que la denotación e interacción externas al sistema, ¿no? Estos son terminadores, ¿no? Como les decía. Acá tenemos 1, 2. Son ejemplos de diagrama de contexto, ¿no? Acá tenemos un cliente que hace pedido y también consulta, paga, hace los pagos y consultas en un sistema de librería, ¿no? Y también el sistema de librería pide almacén libros, y una vez que ya tiene los libros, el sistema entrega libros, facturas al cliente. Ya no se juntan, dicen, ¿no?, los terminadores. El otro diagrama es el diagrama de flujo de datos. Es una representación gráfica del flujo de datos a través de un sistema de información. Un diagrama de flujo de datos se diferencia de diagramas de flujos de sistemas, ya que muestra el flujo de datos a través de procesos en lugar de hardware, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Dice cliente, órdenes de venta, captura de pedidos, el pedido aceptado en los inventarios y estos de pedidos surtidos, ¿no? Van surtido y así sucesivamente. Es un flujo de datos, ¿no? Diagrama de flujo de datos. Este es el diagrama de flujo de datos. Cómo fluye la información entre cliente, inventario, facturas, cuentas por cobrar, entre otros, ¿no? El diagrama de flujo de datos se compone de los siguientes elementos: entidad externa, proceso, almacén de datos, flujo de datos, ¿ves? Como están en las imágenes, ¿no? Entidad externa. ¿Qué es la entidad externa? Representa a un ente ajeno al sistema que proporciona o recibe información del mismo. Puede hacer referencia al departamento, personas, máquinas, recursos u otros sistemas.
El estudio de las relaciones entre entidades externas no forma parte del modelo. Puede aparecer varias veces en un diagrama, así como en los distintos niveles de diagrama de flujo de datos para mejorar la claridad del sistema, ¿no? Entidades externas se representa con un rectángulo, ¿no? Ahí van todas las entidades, ¿ya? Proceso se representa con un círculo o un rectángulo de esta manera, ¿no? Representa una funcionalidad que tiene que llevar a cabo el sistema para transformar o manipular datos. El proceso debe ser capaz de generar el flujo de datos de salida a partir de las entradas, más una información constante o variable al proceso. El proceso nunca es el origen ni el final de los datos, ¿no? Puede transformar el flujo de datos de entradas en varias salidas. Siempre es necesario como intermediario entre la entidad externa y el almacén de datos. El proceso, ¿no?, tiene que recibir una entrada y el proceso lo analiza y lo envía a una salida, ¿no? Ya, jóvenes. Almacén de datos representa la información en reposo utilizada por el sistema independientemente del sistema de gestión de datos. Por ejemplo, un fichero, una base de datos, un archivador. Ese es un almacén de datos. Contiene la información necesaria para la ejecución de datos. El almacén de datos no puede crear, transformar o destruir datos. No puede estar comunicado con otros almacenes o entidad externa. Y aparece por primera vez en aquel nivel en que los dos o más procesos accedan a él. Como dice, ¿no?, acá hay un ejemplo donde debe estar, mira, es separado, ¿ya? Los almacenes de datos. Flujo de datos representa el movimiento de datos y establece la comunicación entre los procesos y los almacenes de datos o las entidades externas. El flujo de datos entre dos procesos solo es posible cuando la información es síncrona, es decir, el proceso destino comienza como el proceso de origen finaliza su función. ¿Ya? Cuando finaliza su función el proceso de origen, el proceso de destino comienza. ¿Ya? Acá tenemos un ejemplo de diagrama de flujo de datos donde inicia por un cliente, ¿no? Luego el cliente quiere un artículo a comprar, se identifica el artículo, se va a la búsqueda de precios, entra los precios, artículos y precios, se van a un almacén de datos, se calcula el total a pagar, completa la transacción y emite recibo al cliente, ¿no? Ese es un diagrama de flujo de datos lógico, ¿eh? Ya, aquí abajo tenemos un diagrama de flujo físico. Cliente pasa por el artículo escaneador del manual, código de barra del artículo, busca precio, busca el código del precio en el archivo, en la base de datos, calcula los costos y recibir dinero y dar el recibo, ¿no?, de forma manual al cliente. Eso es físicamente, ¿ya? 3. Especificaciones de los procesos y decisiones estructurales. El análisis de sistemas se enfoca en las especificaciones de los procesos y las decisiones estructuradas. Tiene muchas opciones para documentarlas y analizarlas. Es importante ser capaces de reconocer las decisiones lógicas y estructuradas que ocurren en una empresa y cómo podemos diferenciarlas de las decisiones semi-estructuradas que tienden a involucrar el juicio humano. Así es imprescindible reconocer que las decisiones estructuradas se prestan particularmente bien al análisis con métodos sistemáticos que promueven la integridad, precisión y comunicación de un sistema. Especificaciones del proceso.
Especificaciones de los procesos. Es una herramienta de modelado de sistemas que permite definir qué sucede en los procesos y funciones de un sistema. El objetivo es definir qué debe hacerse para transformar ciertas entradas. Las especificaciones de los procesos. No hay una única forma de realizar las explicaciones de procesos. Existen múltiples herramientas que facilitan esa tarea, aunque debería emplearse aquellas que permitan comprensión. Algunas herramientas utilizadas para generar especificaciones de procesos son lenguajes estructurados, uso de precondiciones y postcondiciones y otras. En los lenguajes estructurados se emplean lenguaje natural limitados en palabras y construcciones, dando más precisión y claridad, evitando ambigüedades. El lenguaje natural humano carece de precisión y es muy ambiguo. Definen un algoritmo, ¿no? Aquí en el lenguaje estructurado ya tienen un algoritmo cómo debería funcionar su sistema, ¿no? En el uso de precondiciones y postcondiciones describen las funciones del proceso sin detallar un algoritmo específico. En otras hay tablas de decisiones, lenguaje narrativo, diagrama de flujo, diagrama de Nash esquema, gráficas, entre otras. ¿Qué son diccionarios de datos? Los diccionarios de datos o diccionario de base de datos es un archivo que define la organización básica de una base de datos. Un diccionario de base de datos contiene una lista de todos los archivos de la base de datos, el número de registros en cada archivo y los nombres y tipos de cada campo de datos. En la mayoría o en la gran parte del sistema de gestión de base de datos se mantiene diccionario de datos ocultos a los usuarios para evitar la destrucción accidental de los contenidos, ¿no? Diccionario de datos de jóvenes. El diccionario de datos es un listado organizado de todos los datos pertinentes del sistema, con definiciones precisas y rigurosas para que tanto el usuario como el analista tengan un entendimiento común en todas las entradas, salidas, componentes de almacenes y cálculos intermedios. Ahí tenemos ejemplos de diccionario de datos, ¿no? Son conceptos, ¿no? Por decir acá dice cliente, persona, institución o razón social que va a adquirir mercaderías o servicios de manera activa. Y aquí tenemos un diccionario de datos detallado, ¿no? De qué es factura, pedido, detalle de artículos, datos de inventario, entre otros. Ya son conceptos que sirven para tu sistema. Diagrama estructurado es un gráfico que muestra la distribución del sistema de configuración de niveles más bajos y manejables. En esta tabla se usa programación estructurada para organizar los módulos de programas de estructura de árbol. Acá ven esa imagen, ¿no? De una estructura de un árbol, cómo se maneja, cómo se organizan los módulos, que está representado con cajas, dice, ¿no? Que contienen nombre de los módulos, ¿ve? Elaborar informes, recibir peticiones, leer peticiones, consultar. Estos son un diagrama estructurado, ¿ya? Bueno, van a repasar la sesión número 4. Ya jóvenes, eso es todo. Repasen y ya vamos a hacer más ejemplos más adelante, ¿ya? Eso es todo, cuídense.